Bienvenidos amigos a esta nueva emisión de su serie Electrónica para Estudiantes. En esta ocasión trataremos el tema de los condensadores y las bobinas. Los condensadores y las bobinas son, junto con las resistencias, los componentes pasivos que auxilian a los transistores, diodos y demás elementos semiconductores para ejercer su labor. Esto es, forman parte de la base sobre la que descansa el edificio de la técnica electrónica moderna. Sus formas y tamaños son muy variados, tal y como vemos en esta imagen. Y tanto su tamaño como su capacidad dependen de su aplicación específica. Sin embargo, todos los condensadores, sin importar su forma, tienen el mismo principio de operación, y lo mismo podríamos decir de las bobinas. Comencemos estudiando los condensadores. Estos dispositivos son unos de los más comunes en cualquier experimento electrónico, y sus formas y tamaños son tan variables como sus aplicaciones, como podemos ver en esta comparación a simple vista. Si nosotros destapamos cualquier aparato electrónico, inmediatamente podremos localizar una gran cantidad de condensadores, de todos los tipos y capacidades, aplicados en las más diversas funciones. Sin embargo, y como ya mencionamos anteriormente, absolutamente todos los capacitores funcionan bajo un mismo principio, que es precisamente lo que explicaremos en este momento. Aquí tenemos la construcción básica de un condensador. Puede usted notar cómo se trata de una placa inferior, cubierta por un material aislante, esto es, que no conduce electricidad, y este a su vez está cubierto por una placa superior. Entonces nos encontramos un arreglo de dos placas metálicas separadas entre sí por un material aislante, o dieléctrico. A cada una de las placas se le conecta unas terminales metálicas, y la función de estas terminales es servir como entrada o salida de señales eléctricas. Estas señales tendrán un comportamiento especial debido a la peculiar construcción de un condensador. Sin embargo, estos detalles los veremos un poco más adelante. Por el momento, analicemos en forma más detallada la construcción de un condensador típico. Podemos ver que se trata de dos placas metálicas, separadas entre sí por un material dieléctrico, esto es, no conductor. Y a cada una de las placas metálicas se le conecta una terminal. Si vemos la definición, encontraremos que un condensador es un componente cuya función es almacenar temporalmente un voltaje de DC aplicado a sus terminales. El símbolo del condensador es el que se muestra en pantalla. En el caso del condensador tenemos varios símbolos. Por ejemplo, el condensador polarizado, esto es, aquellos en los cuales sus terminales deben ser conectadas en cierto orden, tiene los símbolos a la izquierda, mientras que un condensador no polarizado tiene el símbolo que se muestra a la derecha. Esto nos permite identificar el tipo de condensador con solo verlo en el interior de un diagrama. Existen muchos tipos de condensadores. Sin embargo, los más comunes y usuales son los condensadores cerámicos, los de poliéster, los electrolíticos, los condensadores de tantalio y los de aceite. Veamos las características de cada uno de ellos. Los condensadores tipo cerámicos son, sin duda alguna, unos de los más utilizados en la actualidad. Se reconocen fácilmente por su forma de disco y por sus terminales colocadas en forma radial. Estos condensadores se construyen de la siguiente forma. Se tienen dos placas metálicas circulares separadas entre sí por un dieléctrico del tipo cerámico, de ahí su nombre. A las placas están soldadas las terminales de entrada o salida de señal. Para evitar que el arreglo pueda ser contaminado por agentes externos, se cubre con una nueva capa de cerámica y se imprime el código que identificará al capacitor. con datos tales como su capacidad, su voltaje de operación
etc. Por su parte, los condensadores de poliéster están construidos de una forma completamente distinta, aunque tienen el mismo principio de operación. Aquí podemos ver, a grandes rasgos, la estructura de un condensador de poliéster. Como puede ver, se trata de dos delgadas láminas metálicas, las cuales se encuentran separadas por dos capas también delgadas de material aislante. Y en este caso el material es poliéster, de ahí su nombre. Estas cuatro capas se superponen unas a otras y se enrollan una y otra vez sobre sí mismas, para aumentar así el área de contacto y aumentar la capacidad del condensador en general. En esta toma tenemos un condensador de este tipo que ha sido cortado para que podamos estudiar su configuración interna. Es obvia su construcción a base de capas de material metálico y aislante, una superpuesta a la otra. Los condensadores de poliéster vienen en una gran variedad de formas y tamaños, tal y como se está demostrando en este momento. Veamos ahora el caso de los condensadores electrolíticos, que son unos de los más empleados en la electrónica moderna. Los podemos encontrar desde aquellos de alta capacidad y alto voltaje, hasta los condensadores pequeños para aplicaciones de muy bajo voltaje. Pero ¿cómo están construidos por dentro? Veamos. Aquí tenemos un diagrama en la que se muestra la estructura interna de un condensador electrolítico. Puede apreciar las diversas partes que lo componen. El elemento externo, y lo que le da su apariencia tan peculiar, es la carcasa o bote metálico, que sirve como terminal negativa. Dentro de este bote está contenido el electrolito, que es el material aislante en el cual se almacenan las cargas eléctricas. Este material es precisamente el que da nombre a este tipo de condensadores. En la parte central del bote metálico encontramos el electrodo positivo. Y para separar a este electrodo del resto del bote metálico y para evitar que se derrame el electrolito, existe un aislante. Con esta construcción tan peculiar, se alimentan cargas eléctricas a través del electrodo positivo y la carcasa metálica y quedan almacenadas en el medio electrolítico. Pero para poder alimentar o recuperar esas cargas, es necesario la presencia de dos terminales metálicas, conectadas a la carcasa y al electrodo positivo. Aquí tenemos un condensador electrolítico típico. Como puede ver, su construcción interna le da esa apariencia tan peculiar de bote metálico. Tenemos sus dos terminales de entrada y salida, y una capa aislante en la que están impresas diversos datos operativos. Por su parte, los condensadores de tantalio se construyen combinando las tecnologías de los condensadores de cerámica con los condensadores electrolíticos. De ahí que encontremos que estos condensadores son del tipo polarizado, tal y como se ve en esta imagen. Una de sus principales ventajas es su gran capacidad de almacenamiento de carga, en un encapsulado relativamente pequeño, tal y como podemos ver en esta imagen, en la cual tenemos un condensador de tantalio y un electrolítico, ambos de la misma capacidad. La diferencia en tamaños es notoria. Sin embargo, los que se llevan el premio en cuanto a exceso de volumen son sin duda alguna los capacitores de aceite, tal y como el que vemos ahorita en pantalla. Estos condensadores se construyen de forma muy similar a los de poliéster, sin embargo su aislante es un material empapado en aceite, de ahí su nombre. Sin embargo, debido a su gran tamaño, cada vez se usan en menor escala. Veamos por último otro tipo de condensador, que sería el condensador variable, o trimmer. Este condensador se representa con un símbolo de condensador no polarizado, con una flecha atravesándolo. En pantalla aparecen dos condensadores de este tipo de los más usuales. En el primero y más antiguo, puede notar la presencia de numerosas placas metálicas.
mientras que el segundo se trata de un dispositivo sellado construido a base de delgadas láminas metálicas con separaciones de poliéster. La principal característica de estos condensadores es que, al momento de mover el pivote central, el área de contacto de las placas varía, cambiando así la capacidad del condensador. Y ya que tanto hemos mencionado el aspecto de la capacidad de carga de un condensador, surge la pregunta: ¿cuál es la unidad en la que se mide esta capacidad de carga? Tenemos que la unidad con la que se mide la capacitancia es el faradio, el cual se representa con la letra F. Sin embargo, pronto se descubrió que un faradio era una medida extremadamente grande para las capacidades que usualmente se utilizaban, y resultaba tan inmanejable como querer medir el ancho de un lápiz con una regla de 1 kilómetro de largo. Por tanto, en la actualidad se utilizan algunas subdivisiones del faradio para medir la capacitancia de los dispositivos normales. Así, tenemos la medida de 1 microfaradio, que se representa tal y como se ve en pantalla, y que equivale a 1/1000ª de un faradio. También tenemos el nanofaradio, que se representa como se ve en pantalla, y que equivale a 1/1000millonésima de faradio. Y finalmente tenemos el picofaradio, que se representa como se ve en pantalla, y que equivale a 1/1000ª de faradio. Estas son las unidades con las que normalmente se miden las capacitancias. Y esto nos lleva a una serie de equivalencias. Por ejemplo, 1.000.000 de microfaradios sería igual a 1 faradio. A su vez, 1000 nanofaradios serían igual a 1 microfaradio. Y 1.000.000 de picofaradios sería igual a 1 microfaradio. Por último, 1000 picofaradios sería igual a 1 nanofaradio. Tenga estas equivalencias en mente, ya que son muy importantes para identificar la capacidad de un dispositivo en particular. Ya que conocemos la unidad de medida, veamos ahora la forma de identificar la capacitancia de un dispositivo en particular, tomando en cuenta las indicaciones que vengan anotadas en su encapsulado. Veamos primeramente el caso más sencillo, que es el de los condensadores tipo electrolítico. Como puede ver en pantalla, en estos condensadores, al costado del bote metálico, viene claramente impreso el valor de la capacitancia y el valor del voltaje máximo permitido. Por tanto, su identificación es muy sencilla. Sin embargo, ¿cómo sabemos el valor de capacitancia del dispositivo que aparece en este momento en nuestras pantallas? Veamos. Aquí tenemos la forma de interpretar el código de colores de los diversos condensadores tipo poliéster. Como puede ver, la primera línea de color corresponde a la primera cifra, el segundo a la segunda cifra. La tercera línea corresponde al modificador. La cuarta línea corresponde al voltaje máximo de operación y la quinta a la tolerancia. Entonces, en las tres primeras líneas está el valor de la capacitancia y está dado en picofaradios. El código de colores que se emplea es idéntico al que se usa para identificar las resistencias. Esto es, un color negro significa el 0, el café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y finalmente el blanco significa el número 9. Con estos datos en la mano, podemos encontrar el valor de capacitancia del dispositivo que teníamos en un inicio. Identificamos las franjas de color y vemos que la primera es café igual a 1, la segunda es rojo igual a 2 y la tercera es amarillo igual a 4, lo que nos da 120.000 picofaradios.
y esto implica 0.12 microfaradios. Así de sencillo resulta utilizar el código de colores para identificar condensadores de poliéster. Sin embargo, existen otro tipo de condensadores en los cuales, a pesar de estar claramente impreso una serie de valores en una de sus caras, debemos interpretar dichos valores para conocer la capacitancia del condensador. Así tenemos, por ejemplo, que en algunos condensadores nos encontramos una nomenclatura similar a la que se muestra en este momento en pantalla. 3 cifras y una letra, aunque puede haber escrito algún otro código en la parte inferior. La forma como interpretamos esto es la siguiente. La primera cifra corresponde a la primera cifra significativa, lo mismo que la segunda. Sin embargo, la tercera actúa como modificador. Y por su parte la letra nos indica el voltaje máximo de operación o la tolerancia, dependiendo de las especificaciones del fabricante. Veamos un caso concreto. En pantalla aparece un condensador en el cual claramente se puede apreciar la cifra 103, lo que nos indica que existe un número 1, un número 0 y un modificador 3. Al interpretar esta cifra nos da una cantidad de 10.000 picofaradios. Esto es igual a 0.01 microfaradios. Existen otros condensadores en los cuales encontramos una cifra relativamente alta y también acompañada por una letra. En este caso, la cifra nos está diciendo directamente la capacidad en picofaradios, mientras que la letra nos da ya sea la tolerancia o el voltaje de operación. En el ejemplo que podemos ver en este momento en pantalla, tenemos un capacitor de 4.700 picofaradios. El tercer método para representar la capacitancia se muestra en este momento en pantalla. Se trata de una cantidad que viene precedida por un punto decimal. En estos casos, la capacitancia está dada en microfaradios. Y al igual que en casos anteriores, la letra nos da la tolerancia o el voltaje. Aquí se muestra un ejemplo típico. Esta falta de estandarización al momento de representar la capacitancia en un condensador nos puede llevar a la situación que se muestra en pantalla, en la cual tenemos 3 condensadores aparentemente distintos, pero que sin embargo, al momento de interpretar los valores correspondientes, tenemos que los 3 tienen una capacitancia idéntica. Veamos ahora otro aspecto que es muy importante al momento de elegir un condensador, y es, precisamente, su voltaje máximo de operación, el cual nos indica el rango en el cual es seguro utilizar el dispositivo. En condensadores de tipo poliéster o de cerámica, realmente podríamos ignorar este factor, ya que, por lo general, se trata de valores muy altos que difícilmente serán alcanzados en aplicaciones normales. Sin embargo, en el caso de los condensadores electrolíticos y de tantalio, el valor máximo de operación es un factor muy importante, ya que por lo general se trata de un voltaje relativamente pequeño que fácilmente lo podemos alcanzar en un circuito electrónico si no tenemos cuidado al momento de escoger el capacitor. Estos problemas se evitan eligiendo capacitores con un voltaje de operación máximo que sea superior al máximo voltaje esperado en el funcionamiento normal del circuito. Con esto terminamos la explicación de la parte teórica que corresponde a condensadores. Veamos ahora algunos experimentos. Ha llegado el momento de hacer algunos circuitos de prueba utilizando condensadores. Y para ello nos auxiliaremos de la tablilla protoboard, cuyo funcionamiento se describió cuidadosamente en el videocassette de Todo sobre circuitos integrados de esta misma serie. El circuito que vamos a realizar es el que se muestra. Como puede ver, se trata de una fuente de voltaje de 9 volts de DC, un interruptor de 2 posiciones y un tiro,
una resistencia de 10 kiloohms y un condensador de 100 microfaradios, al cual está conectado en paralelo un voltímetro. Este voltímetro puede ser digital o de aguja, dependiendo del que usted posea. Primeramente vamos a poner el switch en la posición que se marca. Y con esto garantizaremos que el condensador quede completamente descargado. Después de esperar unos segundos, podemos pasar el switch a su otra posición y monitorear el comportamiento del multímetro. En ese momento estaremos checando la curva de carga del capacitor. Después de un momento pasamos el switch a su otra posición y monitoreamos ahora la curva de descarga del capacitor. Aquí tenemos el circuito construido en una tablilla protoboard. Puede notar la presencia del switch de 2 posiciones, un tiro, la resistencia de 10 kiloohms y el condensador de 100 microfaradios. Por la línea roja se están alimentando los 9 volts de DC y por la línea verde está la conexión hacia el multímetro, mientras que la línea café nos está sirviendo de referencia de tierra. Veamos ahora el comportamiento del circuito. En este momento, el switch está en su posición de conexión a tierra, por tanto, el condensador está completamente descargado. Por su parte, en el multímetro, hemos elegido una escala adecuada para poder monitorear, por medio del movimiento de su aguja, cómo se comporta el voltaje del condensador al momento de la carga. Accionamos el interruptor y note cómo la aguja comienza a moverse rápidamente. Sin embargo, conforme llega al voltaje máximo, cada vez se mueve con más lentitud. Lo mismo sucede cuando se realiza la descarga. En este momento la aguja se mueve muy rápidamente, pero conforme llega al voltaje cero, se mueve más lentamente. Aquí presentamos algunas gráficas en las cuales se demuestra el comportamiento de la curva de carga y descarga de un capacitor. Primeramente la curva de carga. Como puede ver, empieza en un voltaje igual a 0 y va subiendo gradualmente, hasta que llega a un voltaje máximo, teóricamente idéntico al voltaje de entrada. Cuando llega a esta zona de estabilización, se dice que el condensador está completamente cargado. La curva de descarga es muy similar y comienza con el valor inicial que tenga el condensador al momento de accionar el interruptor. En ese momento, el voltaje comienza a descender rápidamente. Sin embargo, cada vez el descenso se hace más lento hasta que llega a una estabilización en el voltaje igual a 0. Cuando se ha llegado a este punto, se dice que el condensador está completamente descargado. Veamos ahora otro par de curvas, pero ahora las que corresponden al comportamiento de la corriente de un capacitor. En este caso, al momento de accionar el switch y que se inicia la carga, la corriente inicial es muy grande, prácticamente como si en vez de condensador hubiera un cortocircuito. Sin embargo, esta corriente lentamente va disminuyendo hasta que llega a un valor prácticamente igual a 0. En ese momento se dice que el capacitor está completamente cargado. Lo mismo puede decirse del caso de la descarga de un capacitor. Sin embargo, como ahora la corriente sale de él, se dice que se tiene una corriente negativa. Y esta corriente irá disminuyendo en el tiempo hasta que llega a un valor igual a 0. Al llegar a este punto, se dice que el condensador está completamente descargado. En este momento se muestran en el osciloscopio un par de señales. En la superior se está simulando las dos posiciones del interruptor, conectado a la batería y conectado a tierra. Y en la inferior se nota el comportamiento del condensador, curva de descarga, curva de carga, curva de descarga, etc. Como puede ver, la gráfica es muy similar a las que acabamos de estudiar.
tanto para el periodo de carga como para el periodo de descarga. Veamos ahora la forma de probar el estado de un condensador, utilizando para ello única y exclusivamente un multímetro, en su modalidad de ómetro o medidor de resistencia. Lo primero que debemos hacer es descargar por completo el condensador, y para ello ponemos en cortocircuito sus terminales. Posteriormente, conecte las puntas de prueba del multímetro y vea el comportamiento de la aguja. Note que al momento de hacer contacto, la aguja se desplaza hacia la derecha y luego lentamente regresa a su posición izquierda. Esto se debe a que el dispositivo está obedeciendo la curva de carga de un capacitor al momento en que estamos monitoreando la corriente. Como ya se mencionó antes, al momento de cerrar el interruptor, la corriente es relativamente alta. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, esta corriente comienza a disminuir, hasta llegar a un punto en el que la corriente es cero, en el cual decimos que el condensador está completamente cargado. Sin embargo, la velocidad de desplazamiento de la aguja también se ve afectada por la capacidad del dispositivo que estemos midiendo. Por ejemplo, en este caso en el que tenemos un dispositivo de una capacidad mucho mayor al inicial, vemos que la aguja se desplaza completamente hacia la derecha, pero luego su retorno hacia la izquierda es mucho más lento que el anterior. Por el contrario, cuando utilizamos un dispositivo con una capacidad mucho menor, veremos que el movimiento es casi instantáneo. Por supuesto que también afecta a la velocidad de la aguja la escala de ohms que estemos utilizando, ya que entre mayor sea, más lentamente se desplazará la aguja. Vamos a aprovechar este comportamiento para medir el estado de un condensador. Si al momento en que conectamos las puntas de prueba, la aguja se desplaza rápidamente a la derecha, pero luego lentamente regresa a la izquierda, podemos decir que el condensador está en buen estado. Si por el contrario la aguja permanece en su posición a la izquierda, quiere decir que el condensador está abierto. Y si el condensador se desplaza a la derecha y permanece indefinidamente en dicho lugar, quiere decir que el condensador está en corto. Por último, si la aguja se desplaza hacia la derecha, pero luego al momento de regresar se detiene en alguna parte a la mitad del camino, quiere decir que el condensador tiene fugas y tarde o temprano nos dará problemas. Pues bien amigos, con esto hemos terminado lo que se refiere a los condensadores. Pasemos ahora a estudiar el tema de las bobinas. Siempre que hablamos de bobinas, inmediatamente llega a nuestra mente una imagen como la que vemos en nuestra pantalla. Sin embargo, las bobinas tienen más aplicaciones de las que imaginamos. Podemos encontrar bobinas simples, las encontramos también en transformadores, en bocinas, en relevadores y en tantos otros dispositivos que sería largo enumerar. Pero, ¿qué es lo que hace tan importantes a las bobinas, de modo que su aplicación esté tan extendida en el ámbito electrónico? Veamos. Una bobina no es más que un núcleo alrededor del cual se ha enrollado un alambre de material conductor, tal y como vemos en esta animación. Sin embargo, este elemento tan sencillo tiene algunas características especiales que lo ha hecho la piedra angular sobre la que descansa toda la tecnología eléctrica y electrónica, como veremos un poco más adelante. Veamos primeramente qué sucede cuando a una bobina se le conecta una fuente de voltaje, en este caso una pila.
Al momento en que cerramos el interruptor, la corriente fluye a través de las espiras que forman la bobina, y esta corriente circulando provoca la aparición de un campo magnético, tal y como se muestra en la pantalla. Este campo es el resultado de la suma de los pequeñísimos campos magnéticos que se producen al momento en que un electrón entra en movimiento. Y como en este caso los electrones están fluyendo desde la terminal negativa de la pila hacia la terminal positiva, pasando por todas las espiras, es obvio que en el núcleo de la bobina se concentra el campo magnético. Vamos a comprobar este fenómeno, para lo cual necesitaremos unos sencillos elementos, como son una bobina, un núcleo de material ferromagnético, en este caso ferrita, un material de acero, por ejemplo un clip, y una fuente de poder. Veamos cómo funciona. Al momento de estar apagada la fuente de poder, esto quiere decir que no existe circulación de electrones en la bobina, y por tanto no hay ningún campo magnético en el núcleo de la misma. Por tanto, no se puede atraer el clip. En el momento en que encendemos la fuente de poder, se establece la corriente en la bobina y aparece el campo magnético en el núcleo. Por lo tanto, el clip es atraído. Esto se debe precisamente al fenómeno que acabamos de explicar. En el momento en que apagamos la fuente, el clip queda suspendido un momento por el magnetismo remanente. Sin embargo, una vez que cae, ya es imposible volverlo a levantar. A menos, por supuesto, que volvamos a encender la fuente. En este caso, se restablece el campo magnético y el clip nuevamente es atraído hacia el núcleo. Como ve, hemos construido un pequeño electroimán. Ahora bien, este fenómeno también funciona en sentido contrario. Esto es, si nosotros aplicamos un campo magnético a una bobina, en sus extremos aparecerá un voltaje. Sin embargo, hay que aclarar que en estos casos un campo magnético fijo no nos sirve de nada, ya que, como se muestra aquí, si se aplica un campo magnético simplemente a una bobina, el voltaje inducido será cero. Es necesario que empecemos a mover ya sea el imán o la bobina para que aparezca un voltaje en nuestra pantalla. Aquí estamos simulando que el imán se mueve. Por tanto, se induce un voltaje en la bobina y dicho voltaje puede ser monitoreado por medio del osciloscopio. Este fenómeno es precisamente el que se aprovecha en los generadores y alternadores para producir energía eléctrica. Precisamente por esta propiedad de inducir campos magnéticos, a las bobinas también se les llama como inductancias. Si vemos la definición, se llama inductancia a la propiedad de almacenar temporalmente una corriente en forma de campo magnético. La unidad de medida de la inductancia es el henrio, que se representa con una letra H. Sin embargo, y al igual que las capacitancias, el henry es una unidad muy grande. Por tal razón, para valores normales de inductancia, se utilizan fracciones, como en este caso el microhenrio. A pesar de ello, al momento de construir proyectos electrónicos, es rara la vez en que nos dan la medida de una bobina en microhenrios. Lo normal es que nos den 3 valores. Uno es el diámetro, esto es, el tamaño de la bobina. El segundo parámetro es el número de vueltas que tenemos que darle al alambre. Y por último, tenemos el calibre del alambre empleado. Con estos 3 datos, nosotros tenemos información suficiente para construir prácticamente cualquier bobina. Sin embargo, otro factor que sí influye poderosamente en la inductancia de una bobina es su núcleo, el cual puede ser de aire o de material ferromagnético. Por supuesto, estas últimas tienen mucho mayor inductancia. Cabe hacer una aclaración. Para que un núcleo realmente afecte la inductancia de una bobina, este núcleo tiene que ser forzosamente de algún material ferromagnético, como es las láminas de acero o la ferrita.
Si usted emplea materiales como el cristal, el plástico o la madera para hacer un núcleo de una bobina, ésta se comportará como si tuviera núcleo de aire. Por lo que se refiere a las formas más comunes como podemos encontrar bobinas, en su pantalla se están presentando algunas de ellas. Aunque es indudable que la más conocida y la más común es la que vemos en este momento. Simplemente unas cuantas vueltas de alambre formando una estructura semitubular. Aunque también es muy común encontrar otro tipo de inductancias. Las pequeñas capsulitas azules que en este momento se están indicando son en realidad inductancias de muy bajo valor, especiales para manejar señales de alta frecuencia. Pero veamos ahora una de las principales aplicaciones de las bobinas. Ya mencionamos que al momento de aplicar un voltaje a una bobina, se genera en su interior un campo magnético. Y también ya mencionamos que cuando se aplica un campo magnético a una bobina, en sus extremos aparece un voltaje. Surge entonces la pregunta, ¿no sería posible combinar ambos efectos para crear una transmisión de voltaje? La respuesta es positiva, y así surgió el transformador. Aquí se muestra un diagrama simplificado de cómo funciona un transformador. En primera, se tiene una fuente de voltaje alterno en uno de sus extremos, y dicho voltaje está siendo aplicado a una bobina la cual rodea a un núcleo en forma de dona. Este núcleo transmite en su interior el campo magnético producido y lo aplica a una segunda bobina. Entonces, las variaciones en el campo magnético en el interior de la segunda bobina producen un voltaje alterno a su salida, al ser inducido este a través de las espiras de su embobinado. Por tanto, tenemos aquí el fenómeno de la transmisión de una señal de voltaje alterno que está siendo aplicado a un embobinado y que se transmite a un segundo embobinado. Todo esto sin que exista contacto eléctrico entre ambos. Puede ver entonces que en un transformador se emplean ambas propiedades de una inductancia, o sea, tanto la producción de un campo magnético como la inducción de un voltaje a partir de un campo magnético. En su pantalla aparece el más tradicional de los transformadores, una estructura cuadrada con cables para entrada de voltaje y cables para salida de voltaje. Y si pudiéramos curiosear en su interior, veríamos una gran cantidad de alambre embobinado. Sin embargo, no son el único tipo de transformador. En su pantalla aparece un transformador de radiofrecuencia, muy empleado para la recepción de ondas de radio. Estos dispositivos tienen la característica de poseer una inductancia variable, la cual se regula con la posición de la pequeña tapa que se está señalando en este momento. Si la retiramos, quedan al descubierto los embobinados que forman este pequeñísimo transformador. Como podrá imaginar, las señales que maneja son muy pequeñas. Aquí tenemos una animación en la que veremos cómo se construyen estos transformadores. Inicialmente se tiene el núcleo de ferrita. A este núcleo se le añaden los embobinados, tanto primario como secundario. Una vez concluido este paso, podemos colocar el casquillo, el cual también está fabricado a base de ferrita. Este casquillo tiene la particularidad de que puede moverse verticalmente, subir y bajar, y conforme se mueve, podemos variar las características de inductancia del transformador. El último paso es colocarle un blindaje para que las señales externas no le afecten. Como ya se mencionó antes, estos transformadores se utilizan especialmente en etapas de radiorecepción y, en general, en cualquier aplicación que necesite la generación de altas frecuencias. Pero veamos ahora otro aspecto interesante que tienen los transformadores, y es su capacidad
de cambiar sus voltajes de entrada y salida. Si nosotros empleamos dos bobinas idénticas, simplemente unidas por un núcleo toroidal tal y como se muestra, entonces tendríamos a la salida exactamente el mismo voltaje que a la entrada, y la única ventaja que tendríamos sería que la salida estaría aislada eléctricamente de la entrada. Pero si nosotros variamos el número de espiras que forman la bobina de entrada y el número de espiras que forman la bobina de salida, entonces ocurre un fenómeno bastante singular, ya que aparece una relación directa entre el voltaje de entrada y el número de espiras del embobinado primario, y el voltaje de salida y el número de espiras del embobinado secundario. Esto quiere decir que manejando la relación que existe entre las espiras de entrada y de salida, nosotros podemos generar a la salida del transformador prácticamente cualquier voltaje que deseemos, sin importar el voltaje de entrada. Esto es lo que le da precisamente el nombre de transformador, ya que está transformando un voltaje de entrada en un voltaje de salida distinto. Si analizamos cuidadosamente la construcción de un transformador común, podremos percatarnos inmediatamente de un detalle importante. Se pueden identificar fácilmente dos grupos de embobinados. Un embobinado interno o primario, construido con alambre muy delgado y con gran cantidad de vueltas, y un embobinado secundario, construido con alambre más grueso y con menor número de vueltas. Es precisamente esta relación entre los embobinados de entrada y salida lo que produce la reducción de voltaje que se consigue dentro de los transformadores. Sin embargo, el número de espiras no es el único factor que hay que considerar al momento de construir un transformador. El material con el que esté hecho el núcleo también es importante. Aunque el más conocido y más común de todos es el núcleo a base de láminas metálicas, tal y como el que se muestra en este momento, existen aplicaciones en que es especialmente crítica la calidad con la que se induzca un voltaje en el otro embobinado. Y en esos casos particulares, lo más recomendable es utilizar un núcleo de ferrita. El material del núcleo también es muy importante cuando se van a trabajar con señales de alta frecuencia, tal y como lo demuestra este transformador que corresponde a la fuente conmutada de un televisor. Como puede ver, todo su núcleo es de ferrita. Aunque parece increíble, todos estos dispositivos funcionan bajo un mismo principio. Tanto los transformadores de alta frecuencia como los transformadores para voltajes medios y corrientes bajas, como los transformadores de alto voltaje y alta potencia, todos ellos funcionan bajo el principio de inducción de campos magnéticos e inducción de voltajes a partir de campos magnéticos, y en su interior encontramos a nuestras viejas amigas, las bobinas. También podemos encontrarlas en otros dispositivos no tan obvios, como es el caso de las bocinas o altoparlantes. No importa su tamaño, no importa su potencia. Si desarmamos un altavoz, encontraremos que, cuando retiremos el imán trasero, vamos a encontrar precisamente una bobina. Esta bobina será precisamente la encargada de producir el movimiento del cono, lo cual se traducirá, finalmente, en el sonido que podemos escuchar saliendo del altavoz. Esto se logra debido a que combinando campos eléctricos y magnéticos se puede provocar una fuerza, que es precisamente la encargada de empujar a la bobina y, por consiguiente, al cono de donde saldrá el sonido. Veamos esto de manera gráfica. Al momento en que aplicamos un voltaje alterno a la bobina, los campos magnéticos generados en su interior se atraen y se repelen con el producido por el imán permanente, y esto empuja al cono, provocando así el sonido que podemos escuchar de toda bocina. El mismo principio, pero a la inversa, lo encontramos en los micrófonos.
En este caso encontramos una delgada membrana que puede vibrar al momento en que es alcanzada por la señal de la voz. Esta vibración se transmite a la bobina y las variaciones del campo magnético en su interior provocan un voltaje a su salida. Esto es, convierte la voz en señal eléctrica. Aquí tenemos un diagrama en el que se ve más claro esta situación. Al momento en que llega la señal de voz a la membrana, esta comienza a oscilar de arriba a abajo, arrastrando junto a sí a la bobina. Como esta bobina se encuentra sumergida en el campo magnético de un imán permanente, se induce un voltaje en todos sus embobinados, mismo que puede ser recuperado a su salida. De aquí podemos ver que tanto el micrófono como el altavoz, ambos poseen bobinas en su interior, y ambos funcionan bajo principios idénticos. Por eso, un micrófono puede funcionar como altavoz, y un altavoz puede funcionar como micrófono. Todo ello aprovechando las propiedades de las bobinas. Otro dispositivo en el que también se utilizan los campos magnéticos producidos por las bobinas son los motores, los cuales entran en movimiento precisamente gracias a la acción de repulsión y atracción que tienen el campo magnético producido por una bobina al momento de enfrentarse a campos similares producidos por imanes permanentes dentro del motor. En este acercamiento es fácil apreciar los embobinados que cubren el rotor o parte móvil de este motorcito. Y en esta toma podemos apreciar claramente la presencia de dos imanes permanentes, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Entonces, cuando se aplica voltaje a los embobinados del motor, estos empiezan a atraerse y repelerse con los imanes y provoca el movimiento del rotor. Ahora bien, un detalle que poca gente conoce es que un motor también puede funcionar como un generador de voltaje. Si conectamos las puntas de prueba del voltímetro a las terminales del motor y le aplicamos un movimiento giratorio externo, encontraremos que se produce en dichas terminales un voltaje de directa. Vamos a hacerlo en este momento. Tomamos el motor y le aplicamos un giro externo. Puede notar inmediatamente en la carátula del voltímetro cómo se está induciendo un voltaje. Es fácil apreciar entonces que sin las bobinas no podríamos disfrutar de la electricidad, tan imprescindible en estos tiempos, ya que todos los generadores y alternadores están construidos precisamente a base de bobinas. Y ya que mencionamos al multímetro, surge la pregunta, ¿no es posible encontrar alguna bobina en su interior? Veamos. Al momento en que retiramos la tapa de plástico que cubre la carátula del multímetro, queda a la vista un pequeñísimo galvanómetro. Y no es de extrañarnos que este galvanómetro esté basado precisamente en una bobina. Su principio de funcionamiento es el siguiente. Dentro del galvanómetro hay un imán permanente, y al momento en que se combinan los campos magnéticos de este imán con el de la bobina, se produce el movimiento de la aguja. También podemos encontrar bobinas en otro tipo de dispositivos, como son en un relevador, que acciona unos contactos, en una cabeza magnética para grabar o reproducir en cinta, e incluso en un transformador de acoplamiento. Como puede ver, el campo de aplicación de las bobinas es enorme. Veamos ahora un aspecto muy importante al momento en que estemos trabajando con dispositivos electrónicos, sobre todo con aquellos que estén basados en bobinas. Vamos a ver la forma de probar el estado de una bobina, utilizando para ello únicamente el multímetro. Este puede ser del tipo analógico o digital. Sin embargo, lo que sí es importante es que tenga una posición de zumbador o bus, esto es, un medidor de continuidad. La forma de probar una bobina es muy sencilla. Primeramente comprobamos que el zumbador efectivamente funciona.
Después lo aplicamos a los extremos de la bobina de la que sospechemos que está dando problemas. Si el zumbador funciona, esto es, si se oye un tono que nos indica que hay continuidad, lo más seguro es que la bobina esté en buen estado. Sin embargo, si existe un momento en el cual colocamos las dos puntas de prueba y no se detecta continuidad, en ese momento podemos estar casi seguros de que la bobina está dañada. Como ve, es muy fácil detectar el estado de una bobina utilizando para ello tan solo el multímetro. Con esto prácticamente hemos terminado el tema de las bobinas. Pasemos ahora a ver un aspecto muy importante, y es el concepto de impedancia. Si nos basamos en la definición, se llama impedancia a la oposición que presentan ciertos componentes al paso de la corriente alterna. Y como habrá podido imaginar, los principales componentes que presentan esta característica son los condensadores y las bobinas, además de las resistencias. Esto se puede ver más claro si hacemos un diagrama estilo cartesiano en el cual, en el eje horizontal, tengamos a la resistencia, que va desde sus valores positivos hasta sus valores negativos. Y en el eje vertical, en la dirección hacia arriba tenemos a las inductancias, y en la dirección hacia abajo tenemos a las capacitancias. En este caso, y graficándolo sobre este plano, si tenemos una resistencia, se puede graficar como una flecha, cuya magnitud es equivalente al valor de resistencia. Lo mismo ocurre con las inductancias. Sin embargo, en este caso, la flecha va hacia arriba. Y al igual que en la resistencia, su magnitud es equivalente al valor de la inductancia. Y lo mismo se puede decir de los condensadores, solo que en este caso, la flecha va en la dirección hacia abajo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando combinamos, por ejemplo, una resistencia y un condensador? Pues que la impedancia, o Z, que ve el circuito no es ni del valor de la resistencia ni la del condensador, sino un valor combinado de ambos. Además de que se crea un desfasamiento, tal y como se muestra. Lo mismo ocurre cuando combinamos una resistencia y una inductancia. El resultado de la combinación de ambos nos da un valor Z de impedancia y un desfasamiento como el que se está mostrando en este momento. Este desfasamiento es muy importante, ya que, como se ve en este momento, un condensador produce un desfasamiento negativo, mientras que una inductancia un desfasamiento positivo. Vamos a comprobar este fenómeno, y para ello construiremos un circuito tan sencillo como el que se muestra, en el cual, en una resistencia vamos a alimentarle un voltaje de AC, y a su salida vamos a colocarle una serie de cargas. Primero una resistencia, después un condensador y luego una inductancia. En este momento en el que tenemos una resistencia, es fácil observar que no existe desfasamiento entre ambas señales. Esto es, la señal de salida tiene la misma fase que la señal de entrada. Sin embargo, cuando reemplazamos la resistencia por un condensador, se puede apreciar fácilmente cómo la señal de salida ha sufrido un corrimiento hacia la derecha, esto es, se ha retrasado en comparación a la señal de entrada. Este comportamiento es el que podíamos esperar después de ver las gráficas anteriores. Finalmente, cuando colocamos una inductancia, la señal no solo se distorsiona, sino que aparece ahora corrida hacia la izquierda. Como puede ver, la señal de entrada no se ha movido, sin embargo la señal de salida se ha corrido hacia la izquierda, esto es, se encuentra adelantada con respecto a la señal de entrada. Y esto es precisamente lo que podíamos esperar de un circuito RL. Ahora bien,
Cabe hacer la aclaración que el valor de impedancia de estos elementos varía en relación a la frecuencia que se le esté alimentando. Mientras que las bobinas aumentan de impedancia al aumentar la frecuencia, en los condensadores ocurre lo contrario. Con esta breve explicación del concepto de impedancia, hemos terminado el tema de los condensadores y bobinas. Pasemos a los comentarios finales.